Una gran ciudad subterránea de unos 5000 años de antigüedad fue descubierta en la región turca de Capadocia por un grupo de arqueólogos turcos cuyos ojos quedaron perplejos al ver la majestuosidad y misticismo de la que podría ser la ciudad subterránea más grande del mundo. El descubrimiento ha sido calificado como uno de los mayores hallazgos arqueológicos del mundo. La milenaria urbe tiene al menos 7 kilómetros de túneles, lugares de culto, galerías de escape y es vista como un gran regalo para la citada región de Anatolia Central. Una gran atracción turística no solo por su espectacular paisaje único en el mundo, sino porque su construcción es todo un misterio. Y yo soy el documentalista, y esto es Kaymakli, la ciudad subterránea más grande del mundo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Año 1963. Un hombre turco está renovando su sótano cuando encuentra un extraño muro de piedra que rápidamente cede a los constantes golpes de las herramientas para cavar. Lo que este hombre encontró fue un gran espacio oscuro y húmedo, un vacío frío detrás de la pared. Armado con una antorcha, aquel hombre se arrastró por el agujero para averiguar lo que había detrás de aquella pared. Lo que encontró fue algo totalmente alucinante. Ante sus ojos apareció lo que en principio él creía que era una serie de habitaciones con techo de barril, que habían sido talladas en el techo de roca volcánica. Sin embargo, aquellas primeras habitaciones resultaron ser solo una pequeña sección de lo que en realidad era un antiguo laberinto de espacios habitables, áreas comunes y redes de túneles que comprenden 13 niveles, estando el más profundo de ellos a 85 metros bajo tierra. Este antiguo lugar era lo suficientemente grande como para albergar a 20.000 personas, una enorme ciudad subterránea olvidada. El complejo posee múltiples pozos alimentados de una fuente de agua casi ilimitada, con vastos mantos acuíferos, también conocidos como lagos subterráneos, que alimentan directamente los pozos por debajo de la ciudad. Aquel hombre, habiendo explorado las habitaciones y túneles más cercanos, finalmente llegó a un pasillo estrecho bloqueado por una enorme piedra circular, similar a una piedra de molino gigante, solo que esta parecía haber sido colocada intencionalmente en su lugar para bloquear el avance hacia la ciudad subterránea. Esta era solo una de varias construcciones subterráneas que desde entonces se han descubierto en la región. Las ciudades subterráneas de Derinkuyu y Kaymakli están unidas por un túnel bien construido, de muchos kilómetros de largo. Si bien no se ha establecido una edad exacta, se cree que estas grandes ciudades subterráneas se construyeron por primera vez hace al menos 2800 años. Pero, potencialmente, las primeras cuevas en el lecho de roca volcánica blanda podrían haber estado habitadas mucho antes. Lo cierto es que durante más de 1000 años varias culturas habitaron en estas ciudades subterráneas, incluidos los primeros indoeuropeos, luego la gente de habla inglesa, luego los romanos, que interactuaron con estas civilizaciones subterráneas para entonces dar paso a los primeros cristianos que se refugiaron en ellas. Expandieron las ciudades y construyeron iglesias subterráneas, capillas e incluso escuelas. Más tarde, durante la era del Imperio Bizantino, estas dos ciudades estaban unidas por millas de túneles y se convirtieron en una próspera ciudad oculta.
un refugio seguro para las personas cuando los árabes musulmanes atacaron, y más tarde cuando las tribus mongoles y esteparias saquearon estas regiones. Probablemente no tenían idea de que ciudades prósperas con vastas poblaciones estaban directamente debajo de sus pies. La historia antigua de Capadocia. Capadocia tiene una historia perdurable que se remonta a miles de años. Las cerámicas y herramientas neolíticas encontradas en los complejos subterráneos atestiguan una temprana presencia humana en toda la región. Las excavaciones realizadas en la moderna ciudad de Kultepe han sacado a la luz los restos de la ciudad hitita asiria de Qanesh, que data del tercer milenio antes de Cristo. Las decenas de miles de tablillas de arcilla recuperadas de los restos de una colonia mercantil asiria en Qanesh se encuentran entre los documentos escritos más antiguos descubiertos en Turquía. Güreme estuvo habitada ya en la época hitita entre el 1800 y el 1200 a.C. y más tarde se situó incómodamente en la frontera entre imperios rivales. Primero los griegos y los persas, y más tarde los griegos bizantinos y una serie de rivales. Esta precaria posición política hizo que los residentes necesitaran escondites y al parecer los encontraron excavando túneles subterráneos. El lugar se convirtió en un refugio religioso durante los primeros tiempos del cristianismo. En el siglo IV después de Cristo, los cristianos que huían de la persecución de Roma llegaron en número y establecieron allí comunidades monásticas. A partir del siglo VII, los monjes cristianos bizantinos excavaron cientos de viviendas y monasterios, todos ellos bellamente pintados y decorados, que perduran en un aislamiento bien conservado hasta nuestros días. En un paisaje espectacular que muestra de forma dramática el ingenio y la creatividad de sus habitantes, Capadocia ofrece una muestra mundialmente conocida y accesible de formas terrestres y características artificiales, que son de gran belleza y que interactúan con los elementos culturales del paisaje. Si bien algunas de estas extrañas ciudades antiguas construidas debajo de la tierra continuaron utilizándose hasta el siglo XIV, todas fueron abandonadas y olvidadas en los siglos siguientes. No obstante, algunas de estas ciudades muestran evidencia de haber sido utilizadas brevemente desde entonces por grupos judíos y cristianos como santuarios durante tiempos de persecución. Además de las exóticas formaciones de roca en forma de cono conocidas como las chimeneas de hadas, los valles profundos de Capadocia y las laderas salpicadas de cuevas, casas, tumbas y templos antiguos. Los turistas de todo el mundo visitan también varias ciudades subterráneas. Unos 1500 edificios en torno a la fortaleza de Nevşehir fueron destruidos y la ciudad subterránea fue encontrada cuando comenzaron los trabajos para remover la tierra para construir nuevos edificios. Yo soy el documentalista y esto fue Kaymakli, la ciudad subterránea más grande del mundo.